Bueno, en primer lugar, lo hice fuera de micrófono, fuera de la transmisión. Buen día para todos, buen arranque de semana. En primer lugar, comentarles a los argentinos que con el objetivo de hacer más eficiente el control de la política social, el presidente Javier Milei le encomendó a Federico Sturzenegger el diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos para situaciones de emergencia. Se trata de un sistema con opción a compra que hace que el sector privado garantice la provisión de los alimentos en el momento donde ocurra la emergencia o obviamente la catástrofe. Esta es una medida más que va en línea con la modernización de la política social que está llevando a cabo el ministerio conducido por la ministra Sandra Petovelo, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas. Déjenme recordarles algunos logros que ha tenido el Ministerio de Capital Humano, muchas veces trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad. En estos prácticamente 6 meses de gestión, se terminó con el negocio de los intermediarios, de la ayuda social, con todo lo que ello implicaba, ciudadanos obligados a asistir a manifestaciones o a trabajar para un puntero político para poder comer. Se terminó con comedores y cooperativas fantasma que nunca dieron un solo alimento a una familia vulnerable, que tenían en algunos casos domicilios en countries y que se financiaban con la corrupción. Además se logró desarticular, lo recordarán porque lo anunció aquí la ministra Patricia Bullrich, se desarticuló una red de explotación sexual en Chaco, donde dirigentes sociales entregaban planes a mujeres a cambio de extorsiones sexuales. Se transparentaron los presupuestos de las universidades nacionales y se terminó con la sumisión a los trabajadores de no poder elegir libremente la obra social por fuera del sindicato. Además, se procedió en un montón de estas cuestiones que les estoy nombrando y en tantas otras, denunciar con nombre y apellido a funcionarios de la anterior administración que eran responsables de todas estas cuestiones que les estoy mencionando y, como les decía, de tantas otras. De hecho, la última fue a funcionarios y a la ex titular del Ministerio de Desarrollo Social en virtud de la compra irregular de guardapolvos y yerba mate. Yo lo he dicho muchas veces acá y lo repetimos los diferentes funcionarios. En el estado donde se escarba un poco, por desgracia, sale pus. Y es lógico que los organismos parasitarios se resistan cuando se intenta erradicar la enfermedad. Lo dijo el presidente, estamos frente a gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de miramiento para contar plata sucia dentro de una cueva, revolear bolsos por encima de las rejas de un convento, hacer pactos con terroristas o actuar de manera extraña ante el fallecimiento de un fiscal. Si el gobierno terminó con el sistema putrefacto de los que se servían del Estado, también va a terminar con las operaciones de quienes se resisten a perder sus privilegios. Y punto al pie o nota al pie, el apoyo a la ministra Petovelo es total, no solo de parte del presidente de la Nación, sino de cada uno de los funcionarios que formamos parte de este gobierno. Por otro lado, y ya me abro a preguntas, comentarles que a las 12 horas de Argentina, ahora en un ratito, 17 horas de Bruselas, allí en Bélgica, la Unión Europea presentará un sistema para que la carne vacuna argentina esté libre de deforestación, un requisito que a partir de enero pedirán todos los países de dicha comunidad política para que la carne pueda ingresar en el continente europeo. Esto es un ejemplo del exitoso trabajo del sector privado, articulado por supuesto con el sector público. Argentina es uno de los primeros países en presentar el plan que permitirá mantener el mercado de la Unión Europea. Este mercado
gira en torno a las 49.300 toneladas de carne por año, lo que representa cerca de 490 millones de dólares anuales. Bueno, ahora sí estoy abierto a las preguntas que gusten hacerme. Hola Manuel, buen día. Hola Jaime, ¿cómo andás? Rosenberg, del Diario Nación. Bien, muy bien, muchas gracias. Preguntarte por el plan que se le encomendó al asesor Federico Sturzenegger. ¿Cuándo estiman que puede entrar en vigencia ese plan? Y si se va a utilizar a proveedores del Estado que ya están, digamos, en contacto con, digamos, o proveyendo alimentos, digamos, en distintas circunstancias. Digamos, si se va a utilizar ya el sistema que ya está en funcionamiento para este acopio. Por otro lado, si ya está definida el reemplazo de Pablo de la Torre. Y, por último, ¿cómo se van a distribuir los alimentos, bueno, que fueron el eje de la polémica, que están en los depósitos y que, bueno, todavía está en duda en la manera de distribuirlos? Gracias. Bueno, en principio, a ver, con respecto al nombramiento, efectivamente hay una mujer que probablemente sea la que reemplace el cargo de la Torre. Cuando efectivamente eso esté totalmente confirmado, lo daremos a conocer seguramente en las próximas horas. Con respecto al sistema, la complejidad que tenía este acopio de alimentos, primero era lo que les fui comentando acá durante la semana o durante los últimos 10 días, que es que ese alimento no tenía como destino la distribución en comedores. De hecho, no lo íbamos a hacer jamás, excepto que la mercadería esté cerca a su vencimiento, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué te aclaro esto? Porque como el destino es efectivamente las catástrofes o las emergencias, el problema que tiene ese esquema es que ante una emergencia vos necesitas la disponibilidad inmediata. Por lo tanto, es absolutamente impracticable con los tiempos del Estado y de la burocracia desprenderte de todos esos alimentos y pretender que el día que vos tengas una catástrofe inmediatamente tengas disponibilidad de esos alimentos. Por lo tanto, vos lo que necesitás, independientemente de los proveedores, que nadie que esté, por supuesto, digamos, nadie que no pueda justificar todo su pasado va a poder, obviamente, hacerlo, si esa es la pregunta. Claramente queremos transparencia y honestidad en todos los puntos del Estado, pero deben tener la posibilidad de proveernos, en tal caso, del alimento de manera inmediata, en caso de una catástrofe, que por supuesto esa es una de las cuestiones que se están evaluando, y por supuesto que ese stock tiene que ser permanente. Por lo tanto, lo positivo de este cambio de sistema, que veremos cuánto tiempo, entendemos que en el cortísimo plazo, pero vamos a ver cuándo es el día que se termina de implementar. Lo interesante es que ya ni siquiera va a haber intermediarios dentro de las funciones del Estado, porque directamente vas a hacer el acuerdo con el que acopie, en tal caso, los alimentos, y no vas a tener absolutamente ningún intermediario, o sea que le da un paso más o un escalón más de transparencia a todo. ¿Cuál es la última pregunta que me hiciste? Perdóname. De las tres preguntas. ¿Cómo se va a distribuir, digamos, lo que está copiando? Bueno, eso entiendo que hoy se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento. Repito, en este actual esquema, pero digo que está camino a desaparecer, siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento. No se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines, porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía, por otro programa y por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos durante los últimos 10 días. El cronograma yo, por supuesto, no lo tengo, pero encantado se lo solicitamos a Capital Humano, y ya que ha vuelto, después de algunos días de recuperación, el amigo Lanari, se lo pedimos a Capital Humano y se los pasamos, no hay ningún problema.
Repito, solo con los alimentos, como iba a ser siempre, digamos, solo con los alimentos que tienen alguna fecha próxima a vencerse y que además requiere de algunos días de logística para ser distribuidos. Buen día. ¿Cómo le Buen va? día. Gustavo Guarap, Sitio Andino Mendoza. 2 preguntas, tema de energía. 1, ¿cómo va a deducir el gobierno argentino la compra de 500 millones de dólares al Brasil por la ola de frío? Y la segunda consulta, ¿qué se va a hacer? Trabajo para Mendoza, está en zona fría. ¿Qué se va a hacer con el régimen de subsidios que estaba en la ley bases, fue quitada con la media sanción en diputados? Hay ahí una decisión que hay que tomarla. Quisiera saber la respuesta del gobierno. Bueno, con respecto a lo último, está por supuesto en evaluación y en tal caso el mundo no se termina con la ley bases, ni mucho menos Argentina, por lo tanto todo lo que no está, usted me hizo referencia puntualmente a eso, pero otras cuestiones que en tal caso no se han incorporado en la versión final de la ley bases se seguirán discutiendo, nada queda fuera de la discusión. En tal caso quedó fuera de la discusión de la ley bases, pero se va a seguir discutiendo, así que obviamente no puedo darte detalles de en qué terminará esa discusión. ¿No me repetís, por favor, la primera pregunta con respecto al... ¿Cómo hará el gobierno para deducir estos 500 millones de dólares que salió la carta esta que tuvo que pagar la Argentina por Enarsa, por el gas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo va a trasladar ese gasto? Si lo va a trasladar a tarifas, si lo va a pagar desde algún... Yo se acuerda que le pregunté, ¿no? Cuando era la campaña, ya se le hice hace un mes más o menos, se habló de que la Argentina iba a tener viento a favor cuando viniera el nuevo gobierno, porque no íbamos a tener que gastar los 7.000 millones de dólares aproximadamente para energía. Correcto. Y estamos gastando ahora 500 más. Está bien. ¿Y cuál es no entiendo cuál es la inconsistencia entre una cosa y la otra? ¿Cómo va a pagar el gobierno argentino esos 500 millones de dólares? No, a ver, usted me parece lo que está planteando es si esos 500 millones de dólares van a salir propiamente la tarifa final, entiendo, que es lo que me está preguntando, o si va a salir el subsidio. Yo no pregunto, digo, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Pero qué va a hacer el gobierno con qué? No te termino de entender la pregunta. ¿Hay que pagar 500 millones de dólares? Y ¿usted se refiere a todos los barcos que van a llegar con el gas? Sí, por supuesto. Por eso digo. ¿O piensa que se lo van a regalar? ¿De dónde va a salir esa plata? De las arcas públicas. ¿De dónde va a salir el pago para pagar los envíos de gas? No entiendo. En serio, no le estoy entendiendo la pregunta. Y cuando tenga que deducir esa plata, ¿de dónde la van a sacar? Cuando tenga que deducir, ¿de dónde la plata? Y porque usted dice que están en las arcas públicas, son 500 millones de dólares que hay que pagar. Se vuelcan. Y como se paga siempre que se hace un importe. ¿Se sacan de la reserva o se pasan a tarifa o como sea? Estimado, se paga como se pagó siempre, como se han pagado siempre los subsidios. En tal caso, lo que está presupuestado se pagará con el presupuesto público. No entiendo cuál es Si va a el impactar problema. en la tarifa. Las tarifas no van a tener otro impacto que lo diseñado por el Ministerio de Economía. Y está contemplado que también ocurran en los momentos de alta demanda que se importe, como está evaluado que en los momentos de baja demanda, como puede ser el verano, esa ecuación se invierta. Pero no hay nada fuera de lo habitual y lo normal. Lo único que hubo acá de anormal, si se quiere, o de fuera de lo común, es que efectivamente el frío de otoño es mucho más crudo que el que claramente se tenía estimado, y eso implicó que tengamos ese problema Por eso se tuvo que gastar 500 millones de dólares. Pero hubiera sido mejor que no hubiera habido una previsión. Pero estimado, ¿y la previsión con qué se piensa que le iba a pagar? ¿O se le iban a regalar si usted lo preveía antes? No, porque esto estaba previsto. Lo que no estuvo previsto fue estos días que hubo en un otoño más frío. ¿No sabe el gobierno frío? Que este es el momento de mayor problema con la ola de frío en la demanda de energía? Pero no entiendo qué plantea, que nos regalen los barcos, está planteando. No entiendo cuál es el planteo. Pero se lo digo de verdad, no entiendo qué me está planteando. Ya me lo respondió, que no va a tener impacto en la tarifa. Yo le respondí que no va a haber modificación en el esquema de subsidios y de tarifa. En serio, no le comprendí la pregunta. Digamos, si efectivamente el frío hubiese ocurrido 10 días después y esos problemas de demanda no hubiesen existido en el momento que existieron y hubiesen existido 10 días después, ¿cuál era la diferencia en términos presupuestarios y de compra de importación de gas? Ninguno. Sí. Hola, ¿qué tal?
Hola, Peralta, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Sí, no, porque había dos micrófonos. No, ya uno se para ese lado. sentó, ya está, no, olvídate. Bueno, Abandonó. Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Con respecto a los dichos del presidente de ayer, que con el tema de lo que está ocurriendo en Capital Humano, dijo, no descarto que quieran tirar un muerto a Petovelo, hablando, dijo, de los delincuentes kirchneristas. Si había algún indicio, alguna prueba que el presidente vaya a presentar a la justicia con respecto a esto, y nunca hago dos, meto una cortita porque el fin de semana estuve en el distrito donde me quería, que es La Matanza, y bueno, con respecto a los dichos también del presidente y otros funcionarios más del gobierno sobre la doble vara, de no cuestionar el abuso sexual que está en procesamiento el intendente Fernando Espinosa, ellos dicen que es una operación para atacar al intendente y también al gobernador Axel Kicillof. ¿Qué respuesta tiene el gobierno con respecto a eso? No, a ver, nosotros somos, lo decimos en cada proceso judicial en el que, incluso en los que somos parte, digo, es una cuestión de la justicia y en tal caso el proceso seguirá avanzando. Nosotros aborrecemos el abuso sexual, aborrecemos la violencia de género, aborrecemos todo lo que implique lo que va en contra de nuestro proyecto, ¿no? De nuestras ideas, que entre ellas son la libertad, la vida y la propiedad privada. Así que no tenemos más que rechazo absoluto en caso de en un caso de abuso, no tener más que rechazarlo enérgicamente. Digo, me parece que es una obviedad cuál es la posición del gobierno. Con respecto a lo dicho por el presidente, si hay elementos, el gobierno lo va a denunciar. El presidente, estuve hablando con el presidente el fin de semana y lo cierto es que, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, nosotros sabemos que, siempre supimos que pelear contra la corrupción y contra la estructura enquistada en el Estado, donde la deshonradez era moneda común, moneda corriente, y sabíamos que nos íbamos a encontrar con este tipo de cuestiones, mucho más aún en un ministerio como el de Capital Humano, que tenés de un lado a la ministra más decente y más laburadora que podés tener, como Sandra Petovelo, y del otro lado tenés, donde tocas, ves corrupción, o ves falta de transparencia, o ves cuestiones que te gustaría no haber visto nunca, mucho más cuando estás hablando de la comida o de las necesidades más básicas de los más vulnerables, del que menos tiene. Por lo tanto, la frase del presidente fue esa: si fueron capaces de hacer negocios con la comida de los que menos tienen, bueno, son capaces de cualquier cosa, ¿no? Evidentemente es gente que no mide o no ve la vida como la vemos nosotros. Pero bueno, lo cierto es que, mirá, hoy se cumplen 254 años del nacimiento del general Manuel Belgrano, y una de las frases que tenía Manuel Belgrano era: a quien proceda con honradez, a nada debe temerle o nada debe alterarle. Y es un poco lo que queremos, ¿no? Y lo que pretendemos, y todos los que apoyamos a la ministra Petovelo, todos los que apoyamos a la ministra Petovelo tenemos en claro, que es que nosotros vamos a actuar siempre con honradez y con la verdad. Después, lo que hagan los demás corre por cuenta de los otros, pero evidentemente los que han hecho negocios con los más vulnerables, sin ir más lejos, hoy lo nombré en mi introducción, pero digo, en Chaco cambiaban planes sociales por sexo, o cambiaban o amenazaban con cortar la provisión de medicamentos oncológicos por sexo, digamos, y había hasta red de trata de personas, y la verdad es que es lógico que gente que pueda hacer ese tipo de cuestiones son capaces de cualquier cosa, y creo que es a lo que apuntó el presidente con esa frase. Y me parece que es, después de meses y meses de mostrar lo que venía pasando en la Argentina, creo que es momento de que todos entendamos bien cuál es el manejo que se hacía de la pobreza en la República Argentina, y que, te repito, y que es gente que evidentemente está dispuesta a todo por recuperar lo que perdió el 10 de diciembre, ¿no?
que era evidentemente un botín que era un negocio para pocos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Todo bien. Dan Kemper para Corta.com. Vuelvo sobre el esquema de Sturzenegger, de la compra de alimentos para el Estado. Saber cómo se va a asegurar el Estado o si tienen un mecanismo planeado para que las empresas en el futuro contratadas para la provisión no vayan a manipular el precio de estos mismos productos para que el gobierno no tenga que ejecutar su opción de compra y así quedarse con la prima. Y por otro lado, saber si de las reuniones de Milei con CEOs de Google, de Apple, etcétera, si se habló de montos estimados de inversión y puestos de trabajo o si por ahora hubo nada más conversaciones preliminares y quizás una carta de intención. Gracias. No, por supuesto que no. Bueno, de hecho todavía no me reuní personalmente con el presidente por los detalles, pero no, entiendo que no hubo todavía ningún planteo fino en términos de números de inversión. Claramente no, y claramente lo habrá seguramente en el corto plazo. Con respecto a lo de Federico Sturzenegger, entiendo lo que planteás, entiendo el punto, pero también entiendo que si hay alguien que se va a encargar, un equipo de trabajo que se va a encargar que eso no pase, somos nosotros y es la ministra Petovelo. Te recuerdo que una de las últimas denuncias que hicimos fue efectivamente por sobreprecios en la compra de alimentos. Así que vamos a hacer todo para que efectivamente cuando ocurra esa situación contingente, porque recordemos que esta va a funcionar como opción a compra, por lo tanto, se va a usar, por supuesto, todas las herramientas para que cuando tenga que dispararse la opción de compra, el precio esté acorde a lo que el Estado, en esos volúmenes, siempre tiene un beneficio y lo pueda claramente pagar. Acá lo que le decía Jaime, acá el tema a resolver que no puede, digamos, que es una condición necesaria para que esto proceda, es efectivamente que el stock esté disponible. Después, por supuesto, que vamos a hacer vamos a poner a disposición todas las herramientas para que nadie pueda abusarse en una situación de catástrofe o de emergencia, por ejemplo, en una inundación, claramente que no haya sobreprecios, pero es una obviedad también eso. Sí, Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Silvia Mercado, sí, muy bien. Dijiste que nos une el espanto, ¿no? No, Wow. bueno, era un chiste. Todo es un chiste. Sí, la verdad que sí. Bueno, el presidente me parece que incurrió en una contradicción y por eso te quiero consultar al respecto. Él dijo en Stanford, va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir no morirse de hambre. No necesito intervenir, dijo el presidente, alguien lo va a resolver. Sin embargo, vino de su viaje e intervino en el área justamente de políticas sociales, y entonces te hago doble pregunta sobre este tema específico. Primero, si tuvo que intervenir porque temió o vio la posibilidad de que Sandra Petovelo, la ministra, renuncie a su cargo, si realmente ella presentó la renuncia, si corrió el presidente temió que Sandra Petovelo renuncie. Y por otro lado, entiendo por lo que decís, por lo que le contestaste al colega Rosenberg, que asumiría en reemplazo de Pablo de la Torre, que lo designó Petovelo, una funcionaria que viene del kirchnerismo, que tiene pasado kirchnerista. Entonces, aquí sería si le tiene el presidente confianza a alguien que tal vez le haya dado información justamente al kirchnerismo. Gracias, Manuel. No, a ver, el presidente a todos los funcionarios le da la libertad para trabajar con la gente que cada funcionario crea que es la más apta para el cargo, por cuestiones de confianza, por cuestiones de expertise, etcétera, o por una conjunción de esas características. Así que el presidente no va a interferir en la elección de un funcionario porque confía en sus funcionarios más allegados, en sus ministros
y demás colaboradores directos. Así que él no va a interferir en eso. Yo hablé con Sandra Petovelo, de hecho, y ella es la que me cuenta que va a ser una mujer de su extremísima confianza. Por lo tanto, todo lo demás es conjetura y agregado tuyo. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdóname. Si la ministra Petovelo estuvo por renunciar, lo que obligó al presidente a intervenir en el área. Intervenir en el área, definime intervenir en el área para poderte contestar correctamente. Bueno, del modo en que el presidente crea que es intervenir, es decir, por ejemplo, todo indicaría que el presidente pidió rodearla, pidió fortalecer su rol, le pidió a los funcionarios, todo indicaría que buscó información para ver de qué se trataba el problema con De la Torre, todo indicaría que, digamos, él se fue de viaje con un diagnóstico y volvió, y evidentemente debe tener otro, porque si no... Estamos siempre en el terreno de las suposiciones tuyas. Porque bueno, es que justamente para no abundar en lo cierto es que el presidente no interviene busco precisiones. A ver, el presidente no interviene en los ministerios porque el día que tenga que intervenir en un ministerio, el funcionario se irá, porque ¿para qué va a intervenir el presidente de manera directa? El presidente es una persona que se informa de todos sus ministros, se informa del jefe de gabinete y efectivamente estuvo siempre informado de todo. Con respecto a lo que pudo ser el apoyo a la ministra público, los apoyos públicos, en principio te respondo por mí, fueron absolutamente genuinos y el presidente no nos ha dado ninguna indicación colectiva y lejos estaría el presidente de hacer eso. El tema es que lo que no se termina de entender es que somos un equipo muy unido y efectivamente entiende el presidente, como entendemos todos, que todos los días batallar contra la corrupción, todos los días batallar contra lo peor de la peor bajeza que puede hacer un ser humano, que es en el caso del ministerio de Sandra Petovelo, jugar con la comida de los que menos tienen. Y la verdad que es, si no estamos todos juntos y nos apoyamos entre todos, por supuesto que es una situación muy difícil. Que haya pasado un montón de tiempo donde eso no importó, donde tal vez era parte de la política habitual que se llevaba adelante, es un tema, pero nosotros claramente cada vez que vemos un hecho de corrupción o cada vez que vemos un hecho donde se sospecha que hubo algún manejo indebido de fondos públicos, más aún, te repito, con la gente que menos tiene y con la gente que más lo necesita, nos da mucha bronca y nos pone muy tristes. Entonces, es razonable que cuando un ministro tiene un problema de tamaña envergadura como el que está teniendo Sandra Petovelo en virtud de ir desmontando este esquema de corrupción, es razonable que todos salgamos a apoyarla, porque aparte de ser una excelente ministra, además de eso, es una excelentísima persona y es una persona que además hubiese hecho lo mismo con cualquiera de nosotros que nos pase alguna situación similar. Así que lo que hicimos fue razonable. No estuvo por renunciar. No estuvo, jamás estuvo por renunciar. Jamás, jamás, jamás. Y de hecho yo he hablado con ella estos días, jamás estuvo por renunciar. Te repito, a pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos hacia el ordenamiento de la Argentina, la verdad que hay cosas que son increíbles de entender y de comprender, como durante evidentemente mucho tiempo han pasado cosas en la Argentina que jamás debieron haber ocurrido. Señores, muchísimas gracias. Chao.